Haber nacido en Sucre es parte de un destino inexorable que todo ser humano lo tiene. Yo agradezco infinitamente y estoy muy feliz de haber nacido en este lugar tan hermoso llamado Sucre, en donde he forjado y he moldeado mis primeros años, la infancia. Yo estudié acá en la escuelita 82427, en la educación primaria, y de igual manera hice mis estudios secundarios en San José de Sucre, el colegio secundario, y aún en la actualidad yo sigo permaneciendo en este pueblo porque me siento parte de él, porque mis ancestros han sido de acá, porque acá tengo una casa, tengo mi madre, tengo mi familia, y también pues de alguna manera he participado en el devenir de este pueblo, en su historia grandiosa que tiene. El otro aspecto que me ha moldeado de alguna manera, como dice su pregunta, en el devenir de mi vida, es la interrelación que he tenido yo con este pueblo cuando la comuna sucrense me dio la gran oportunidad de ser autoridad, ser alcalde de este pueblo, en donde gracias a eso me ha hecho conocer más profundamente su realidad y más profundamente su problemática. Y eso lo llevo muy claramente y preciso en mis conocimientos personales, y también tengo el gran anhelo de que Sucre siga desarrollándose, y para ello estoy decidido a contribuir diariamente con todo lo que sea necesario para que este pueblo siga en camino de desarrollo. La diversidad de nuestro distrito tiene muchísima relación con la literatura, toda vez que Sucre cuenta con muchos factores, ¿no?, que pueden condicionar como fuente de inspiración para escribir muchos temas en este campo. Tal es así, por ejemplo, la belleza paisajística de que cuenta Sucre. Tal es así también el folclore que tiene nuestro pueblo. Por otro lado, las costumbres y tradiciones. Y por otro lado, también su historia misma, la historia de muchas familias y cómo ha sido el cambio permanente de la vida de los sucrenses. Por ello es que Sucre es un distrito que, con la diversidad que tiene, con todas estas características y bondades con que cuenta, tiene pues mucha base de inspiración para los artistas. En este caso, es una gran fuente y una cantera para servir de inspiración en el campo literario. Yo pienso que la temática literaria sucrense, ah, al tiempo que estamos viviendo hoy, solamente ha explotado una mínima parte, ¿no? Por ejemplo, hay libros sobre anécdotas, ¿no?, de algunos escritores de acá sucrenses, ¿no?, y eso es solamente una mínima parte. Otros escritores alaban mucho la belleza paisajística, pero Sucre todavía tiene muchísima capacidad, ¿no?, muchísima bondad inspiradora en cuanto a literatura. Por eso yo podría decir firmemente de que se ha explotado muy poco todavía de la fuente. Y en lo que a mí corresponde, yo tengo algunos temas escritos y otro que publiqué en algún momento, ¿no? Publiqué un pequeño libro cuyo título es el Toro Diamante, que está basado pues en la tradición taurina del pueblo de Sucre, y también basado en la realidad de que Sucre cuenta con una ganadería taurina. Pero aparte de eso, yo tengo algunos temas inéditos todavía, ¿no?, como son Tierra de Encantos, que es una especie de antología de todos los lugares más hermosos del pueblo de Sucre, y también
pienso publicar un libro que está basado en las experiencias de mis ancestros, unas experiencias que son muchas veces lindan con lo sobrenatural, pero que ellos lo vivenciaron y lo comunicaron, nos hicieron partícipes a nosotros por vía oral. Y eso en algún momento tendrá su publicación. Usted sabe que para publicar algo hay que tener cuidado en que el trabajo sea de una calidad aceptable. En tal sentido, si bien es cierto que lo he hecho con bastante esmero, pero he visto todavía que es necesario trabajar bastante en ese sentido y llegar a producirlo de tal manera que con los mínimos errores posibles y sin quitar pues el fondo de estas historias. Es todo un proceso que va a demandar un determinado tiempo, y cuando ya esté en condiciones de ser publicado, pues porque el público se merece todo el respeto posible, ¿no? Son labores muy diferentes en realidad, pero en este caso, cuando es ejecutada por una misma persona, yo diría que me siento cómodo tanto en la labor artística como en la labor técnica de la ingeniería. ¿Por qué motivo? Porque dentro de lo artístico yo hago un trabajo con inspiración, con mucho cariño y con mucha dedicación, y lo hago de la mejor manera posible, teniendo en cuenta de que también existe una responsabilidad en lo que uno escribe. Y de igual manera, cuando uno ejecuta una obra de ingeniería, también existe esa responsabilidad. También existe el gusto de hacer un trabajo de calidad, también existe las ganas de hacerlo y todas esas cosas. En tal sentido, podríamos concluir de que yo me siento cómodo en ambas actividades, porque además soy consciente de que si bien es cierto que en un caso se trata de una afición, se trata de una inclinación innata que uno tiene hacia el arte, ¿no? Pero en el otro caso también es algo que yo he sido preparado para ese tipo de trabajo. He tenido una preparación académica y una experiencia ganada para poder llevar a cabo ese tipo de trabajos. Entonces, no hay ningún problema en ambos casos. Bueno, la respuesta que le voy a dar en este sentido es netamente personal. No, no está basada en un conocimiento técnico ni estadístico, pero quisiera acotar lo siguiente. Si hablamos de índices de pobreza y desnutrición y ese tipo de cosas, creo que el diagnóstico es prácticamente el mismo, no hay prácticamente variación. La pobreza sigue en pie, no se ha mejorado sustancialmente el nivel socioeconómico del poblador, que pienso yo que es lo primordial en que debe preocuparse un gobierno local. Sin embargo, si si tocamos este tema desde el punto de vista de ejes de desarrollo, sí ha habido algunas variaciones. Por ejemplo, le hago mención, ya que usted me hace hincapié de que yo he pasado por la administración municipal, yo le hago mención en lo siguiente, ¿no? Que a Sucre nosotros lo encontramos vialmente desarticulado con sus comunidades, completamente. Habían seis caseríos o centros poblados que no tenían conectividad vial. Nosotros apostamos por ello y se hizo realidad la conexión de estas comunidades, ¿no? Los gobiernos que me precedieron, como el actual, claro, que me precedieron como el actual, también están realizando mejoramientos de trochas carrozables. En tal sentido, eso ha mejorado en algunos puntos, se puede decir, el tema vial. También
en cuanto al aspecto turístico, también se nota cierta variación. Posteriormente a mi gestión ha habido un incremento turístico promocionado principalmente por el Fondo del Común, que eso se deja notar cotidianamente, ¿no? Entonces, en esos dos ejes de desarrollo principalmente, en el productivo no podría acotar nada porque no cuento la información, pero yo le quisiera hacer saber de que en la época que yo era alcalde de este distrito, Sucre producía 8.000 litros diarios de leche a nivel distrital, eso contabilizando las plantas de enfriamiento. En la actualidad no sé si esa cifra se habrá incrementado o se mantiene o habrá disminuido. Eso no cuento con esa información, pero al menos en el eje vial y en el turístico sí hay cierta variación. Los mercados funcionan en base a corredores económicos y un corredor económico tiene su base en el aspecto vial. Si no contamos con un aspecto vial eficiente, una red interconectada de vías, de carreteras o troches carrozables que a Sucre lo articulen con todas las comunidades y caseríos, entonces cualquier intento de hacer acá en Sucre ese tipo de mercado, de institucionalizar ese tipo de mercado, va a tener siempre esa gran dificultad. La que no sucede, por ejemplo, en el mercado de Cruzconga, que Cruzconga es un lugar estratégico en donde confluyen varias carreteras. La misma pista Cajamarca-Selendín, tanto se puede decir el ala izquierda que va hacia Cajamarca como el ala derecha que viene hacia Selendín. Además, con la carretera a Vigaspampa, la carretera a La Lechuga, La Fortaleza, San Francisco, La Florida, etc., el Sauco, Tayambo. Por otro lado, la carretera hacia Calconga, La Quinuilla, San Juan de Tincat, Muñuño, Cajén, Bellavista Cajén. Entonces, toda esa zona articula a Cruzconga para que tenga un abastecimiento permanente de animales en el aspecto de la plaza pecuaria. Sucre tiene la gran desventaja de que se encuentra geográficamente desarticulado de sus comunidades de altura. Y esto no es culpa de nadie, sino de la geografía, en donde Sucre tiene el caso particular de que la capital del distrito se encuentra en el perímetro del mapa territorial y todas las comunidades restantes se encuentran pues en diferentes pisos ecológicos, especialmente Jalca, en su mayoría. Por ello es que el éxito de Cruzconga, por ejemplo, con la plaza pecuaria, es que Cruzconga viene a ser pues una especie de centro de confluencia a donde llega pues la pista Cajamarca-Selendín, Selendín-Cajamarca en ambos sentidos. Y llega también la carretera de Vigaspampa y todo lo que conecta por Vigaspampa hacia Huánico, Piobamba, etc. Además también en Cruzconga confluye la carretera de la Lechuga, La Fortaleza, San Francisco, La Florida, hasta Tayambo. Por el otro lado también Cruzconga tiene la ventaja de tener la carretera San Juan de Tincat, Calconga mismo, y los demás pueblos hasta Bellavista de Cajén. En tal sentido, eso da lugar a que Cruzconga sea un puerto abastecido en todos los 4 puntos cardinales, se puede decir, para que esa plaza pecuaria pues, tenga confluencia de ganado y siga con la tendencia a mantenerse. En cambio, a Sucre lamentablemente no le favorece esta situación, ya que a Sucre solamente tenemos muy pocas vías de comunicación y por su cercanía también al pueblo de Selendín se ve de alguna manera absorbido el mercado en este caso del ganado y también el mercado de todo tipo de productos se ve absorbido por la provincia de Selendín. Yo creo que eso sería catastrófico para el desarrollo de Sucre y del nuevo distrito de Calconga. Sería catastrófico para ambos, ¿por qué? Porque el presupuesto
con que contarían ya ambos distritos sería mucho más reducido, mucho más deficiente, y por ende pues si tenemos en cuenta de que el desarrollo de un pueblo está basado en la cuestión económica como un eje fundamental, entonces eso perjudicaría mucho. Yo creo que el tema acá es mixto. Acá tiene que poner el hombro del Estado, o sea, la inversión del Estado, sino también la inversión privada. Yo felicito, por ejemplo, a las iniciativas privadas que se están haciendo acá en Sucre, ¿no? Como es el caso de la piscigranja, por ejemplo, ¿no? Y otras como de tipo recreacional, como es el caso de la Nanao, por ejemplo, ¿no? Son iniciativas privadas de gente que está apostando por Sucre y ve en Sucre una posibilidad al futuro. Entonces ese tipo de iniciativas son muy loables y dignas de felicitar. De igual manera, no podemos dejar de lado pues, la participación del Estado a través del gobierno local, el quien tiene que hacer pues, los proyectos más convenientes para sacar a Sucre del subdesarrollo, ¿no? Yo creo que en parte sí, explica el fracaso de todas las gestiones. Y, pero por otro lado, hay un factor muy importante, que es el siguiente. Todos los gobiernos locales que hemos pasado, todos los que de alguna manera hemos administrado esta municipalidad, hemos hecho planes de desarrollo, pero casi nadie lo ha respetado, esos planes. Acá también hay un tema de respeto a la comunidad, porque de qué vale hacer los mejores planes si a la final esos planes no se van a respetar. Por ejemplo, eh, los candidatos cuando se presentan en la campaña presentan disque un plan de gobierno y ofrecen un sinnúmero de cosas. ¿Cuántas de esas cosas se concretan? ¿Cuántas de esas cosas se cumplen? Entonces, muchas veces hacen cosas que nunca lo han ofrecido. Entonces, prácticamente no han respetado el plan. Y no respetar un plan es no respetar al pueblo. Pues, consecuentemente, acá también hay un tema profundo, digo yo, un profundo tema de respeto hacia la población. Porque si no se respeta a la población, mucho menos se va a respetar pues, a un plan de gobierno. En campaña se ofrece el oro y el moro para llegar a ocupar el sillón municipal. Nos han ofrecido hasta convertirnos en pequeños, medianos y hasta grandes empresarios. Y mucha gente pues ha tenido una expectativa tremenda en ese sentido. Y ahora qué, ¿no? En el momento ya real de las cosas, se ve tristemente que esas cosas no se han cumplido. Entonces, acá se cumple pues el famoso dicho que dice y reza, ¿no? Que del dicho al hecho hay mucho trecho. Que no ha cumplido su plan de gobierno, ¿no? O sea, no ha cumplido su plan de gobierno. Está cumpliendo con ciertos temas, por ejemplo, viales, ¿no? Pero que en la mayor parte de lo que él ha ofrecido en su campaña no se ha llegado a realizar. Sin embargo, quiero acotar lo siguiente, de que a una gestión se lo debe juzgar cuando ya ha completado su periodo, su horizonte de trabajo, que en este caso son los 4 años. Todavía queda un año más en donde puede haber algunos logros que a lo mejor son importantes y entonces esta gestión se salvaría pues de, de quedar, digamos, relegada a un fracaso. Por supuesto que recuerdo yo eso, ¿no? Y es uno de los recuerdos más tristes y lamentables, se puede decir, que yo tengo dentro de mi gestión municipal.
que estas personas me catalogaban como uno de los peores elementos y como una persona completamente negativa al desarrollo de Sucre. Sin embargo, yo les entiendo y les comprendo ahora, porque en esa época estaban pues de campaña y necesitaban conseguir esos réditos políticos para que lleguen a ocupar el cargo. Ahora que están en el cargo, ¿qué es lo que están haciendo, no? Entonces, ahora pues se darán cuenta que una cosa es estar afuera y otra muy diferente es estar adentro. Una cosa es criticar y otra cosa es hacer. Y en ese sentido, el pueblo tiene la mejor respuesta a esta pregunta. Porque el pueblo ya sabe y ha comparado las gestiones. Entonces, yo no necesito decir absolutamente nada en ese aspecto porque el pueblo ya se ha dado cuenta cuál actuar y cuál gestión ha sido la más conveniente para Sucre. Con respecto a los programas sociales que se vienen aplicando acá en Sucre y algunos programas o proyectos que tratan de combatir la desnutrición y la anemia infantil, bueno, me parece que como intención de este gobierno municipal y del Estado, ¿no? Desde luego, como intención es algo positivo, es algo bueno. Ahora, el tema está de qué manera se aplica, si se está aplicando bien o si está aplicando mal. Mire, en cuanto a los programas sociales, lamentablemente muchas veces conllevan, por la mala aplicación, conllevan a dos problemas que yo puedo percibir así, digamos, hablando de una forma personal. El primero es que muchas veces no llega a las personas que verdaderamente lo necesitan. Las personas verdaderamente pobres, indigentes, que verdaderamente lo necesitan de esos programas, no son empadronadas o dizque no cumplen algún requisito. Pero eso es ya manejo de la gente que trabaja y maneja estos programas. El otro asunto es de que muchas veces existe gente que lo utiliza mal estos recursos, ¿no? Y de alguna manera sirven como un tema de adormecimiento para que no traten ellos mismos de buscar una manera de salir adelante. Como dice un proverbio chino, es preferible que a una persona le enseñen a pescar antes de darle ya el pescado listo en su boca, ¿no? Y eso debe tener muy en cuenta el Estado y también nuestro gobierno local. Ahora, en cuanto también al programa que se está aplicando para combatir la desnutrición infantil y la anemia en los niños, eso me parece muy positivo. Solamente que la manera de la aplicación debería estar pues en manos de una persona que tenga relación, su profesión o su ocupación tenga relación con salud. Yo me he enterado que acá lo están aplicando, no quiero decir nombres, no quiero tocar nombres, pero yo tengo el conocimiento de que la persona que maneja este programa no es un enfermero, ni enfermera, ni técnico en salud, ni nada de eso. Es una persona que más bien es entendida en sistemas o en sistemas logísticos o de computadoras. Entonces, ¿qué relación hay pues en ese sentido, ¿no? Entre la profesión del que lo va a manejar el programa y el programa en sí? Entonces ahí también creo que es una falencia, ¿no? Es una falencia que debe corregirse cuanto antes para que este programa tenga un resultado mucho mejor. Y esto que no se tome como una crítica, sino como un hincapié para que la gestión sea corregida, ¿no? Ahora, todas las gestiones hemos cometido errores, eso nadie se puede eximir de esa situación, pero cuando los errores son detectados y uno es consciente de que está en mal camino, pues uno debe corregirlo, ¿no? Eso es lo fundamental. El Cementerio General de Sucre, ya era momento de que
se le haga algún tipo de mejoramiento. Le ha tocado la suerte y quizá el destino de que esta gestión ha hecho este mejoramiento de toda la parte delantera, frontal o frontis y la portada del cementerio, ¿no? Y ha quedado bien. En ese sentido, tenemos que ser hidalgos en reconocer que ha quedado una obra de carácter de ornato en una condición bastante aceptable. Ahora, que sea la mejor obra de la presente gestión, ese es algo que todavía estaría por ver, porque la gestión tiene un año por delante, en donde podría resarcirse haciendo muchas cosas más, ¿no? Y quizá mejores, ¿no? Y esperemos que así sea por el bien del pueblo. Como ingeniero civil y como ciudadano del pueblo de Sucre y de nuestro país, yo debo decir lo siguiente, que el agua dulce y apta para consumo humano, significa solamente el 5% de todo el agua que existe en el planeta. En tal sentido, y teniendo en cuenta que la población global de todo nuestro planeta viene en crecimiento cada vez mayor y galopante a una tasa que es geométrica más bien que aritmética, entonces definitivamente el agua dulce y el agua apta para consumo es un tesoro. En tal sentido, nosotros no podemos permitir que en las cabeceras de cuenca se instalen mecanismos de depredación y de extracción masiva de los minerales, afectando a estos acuíferos, afectando a estas reservas de agua, que son las últimas reservas con que cuenta el planeta. Esto es prácticamente, sería algo catastrófico para nosotros. En tal sentido, yo no estaría de acuerdo que se instalen pues grandes empresas extractivas en las cabeceras de cuenca. Y si el pueblo de Sucre, en una eventual participación mía como candidato a ocupar el sillón municipal, si el pueblo me da su confianza, yo dentro de lo que es el territorio de Sucre, yo estaría dispuesto a luchar para que no ocurra este tipo de depredación.